facilidades de transporte y el flujo completo. ¿La qué? La facilidad con que se transporta el flujo completo. No es facilidad. Es análogo a la resistencia eléctrica. ¿Es lo contrario de la resistencia? No, es análogo. Pero ¿cuál Es es lo la mismo, resistencia pero- limita la corriente y la reluctancia El limita fierro, Ah, la perdón, la corriente. resistencia, sí. Claro. Sí. La resistencia es como la oposición al flujo. Claro, Exacto. la posición, no la. Pero en rigor como término así no lo mismo. Ya. Pero la fórmula en que se calcula, ¿se acuerdan? Es más o menos similar a la cómo se calcula una resistencia. El largo dividido el área multiplicado, o sea, dividido por común. Entonces, en esta parte del curso vamos a ver lo que es la máquina sincrónica y las máquinas de corriente continua. Entonces voy a partir haciendo un breve repaso de las partes principales de las máquinas. Bueno, hay distintos tipos de motores. ¿En qué industria más o menos? O sea, ¿son todas industrias? ¿No? ¿En qué áreas más o menos trabajan? ¿O han tenido la oportunidad de ver motores, trabajar con motores? ¿Sí? ¿En qué parte de estos motores? El norte, en Puerto San Vicente, y ahora trabajo en un hospital. Ya. Pero en el norte, por ejemplo, ¿en qué aplicaciones vieron? Había en una concentradora de cobre, todos trabajan con motor de inducción. Claro. Ya, pero sí, Desde los chascadores hasta el chascador primario, la celda de explotación, todas tienen motores. Claro, ahí se manejan distintas potencias, tamaños y funcionalidad. Pero básicamente los motores están compuestos por el estator y el rotor. El estator se conoce como la parte fija y el rotor como la parte móvil. Hay motores en general más pequeñitos que se usan en aplicaciones de robótica que no tienen esta misma lógica. Los robots a veces giran la parte de afuera, la parte de adentro está fija y la parte de afuera es la. Hay distintos de aplicaciones, igual que el movimiento. Ya, este rotor gira en este sentido, si lo miro así, ya, así. Entonces tenemos el estator, donde en el estator tenemos un material ferromagnético y tenemos aquí una bobina donde tiene sus terminales. Entonces no necesariamente una, pueden ser tres o múltiplos de tres dependiendo si es monofásico, trifásico. Tenemos por fuera lo que cubre todo el motor, que es la carcasa. Por fuera tenemos el ventilador, que cuando el rotor gira el ventilador y hace circular una corriente de aire por fuera de la carcasa y sirve para enfriar el motor. Tenemos el eje, tenemos aquí entre el estator y el rotor el entrehierro, y tenemos aquí los cojinetes. ¿Qué son los cojinetes? ¿Cómo se llaman? Los rodamientos. Tenemos distintos tipos de rodamientos, depende de la aplicación. Cónico o cerámico. Y tenemos distintos tipos de rotores. Bueno, ustedes ya vieron el rotor jaula pilla y el rotor bobinado. Entonces en el rotor bobinado tienen aquí los generadores sincrónicos. El rotor puede estar compuesto por un rotor bobinado o por un electroimán o por imanes permanentes. ¿Ya? Y bueno, en el inducido se tienen las bobinas, ¿cierto? Trifásico. Y tenemos una carga mecánica que depende de la aplicación, puede ser, por ejemplo, un ascensor, una cinta transportadora. Y tenemos el acoplamiento mecánico para adherirle la carga al motor. ¿Ya esto se entiende? Sí, este es un diagramita nomás, pero aquí hay uno ya más real con sus componentes. Entonces acá arriba, se fijan, está la bobinera, que es donde se conectan las bobinas. Generalmente vienen
6 terminales para los trifásicos y los podemos configurar de dos formas. ¿Cuáles son las dos formas? Estrella y triángulo. ¿Cierto? Tenemos esta cosita de aquí, ese como anillo. ¿Para qué creen que es anillo? Eso para levantarlo. Para levantarlo. ¿Sí? Acá está más o menos lo que les decía del ventilador. Y en el frame del motor, en la carcasa, viene esta alejita para que se pueda. Eso es para tener una ventilación igual en toda el área. Claro, forzado. Y depende de lo que gire, es lo que va a enfriar. Si yo tengo un motor con alta carga y baja frecuencia, baja velocidad, no va a enfriar nada en realidad. Y con alta carga se va a estar calentando. Entonces ahí, por ejemplo, si hacen una prueba de rotor bloqueado, pueden quemar igual el motor, a pesar de que tenga el sistema de refrigeración, porque no va a estar operando. Entonces, aquí tenemos un rotor de qué tipo? Con la ladrillo. Y el rotor, bueno, se puede cambiar. Bueno, hay varios tipos de rotores, como les mencioné. Entonces, hay dos clases principales de máquinas de corriente alterna, las sincrónicas y las de inducción. O sea, las de inducción son las que ustedes vieron, que también se llaman asincrónicas. Y las máquinas sincrónicas son motores y generadores cuya corriente de campo magnético la suministra una fuente de potencia AC externa. ¿Saben lo que es el campo magnético? ¿Cierto? Ya lo conversamos, ¿cierto? Mientras las máquinas de inducción son motores y generadores cuya corriente de campo magnético se suministra a sus devanados por medio de inducción magnética. Y esto es muy similar a un transformador, ¿cierto? Por eso uno parte viendo el transformador y después ve el modelo de la máquina de inducción y son equivalentes prácticamente. Hay unos parámetros que cambian del deslizante. Entonces, los circuitos de campo, la mayoría de las máquinas sincrónicas de inducción se localizan en los rotores. Entonces, la máquina en general tiene dos opciones de trabajo. En esta línea se ve el flujo de potencia. Entonces entra la potencia en el inducido y sale acá en el eje. Entonces si entra energía eléctrica y sale energía mecánica, este modo de operación le llamamos motor. ¿Ya? Pero si la potencia va en sentido contrario, es decir, le aplicamos energía al eje y sacamos energía eléctrica, esto es un generador. ¿Ya? ¿Alguien conoce algún generador? Sí. ¿Sí? ¿Cómo se movería este eje en un generador? ¿Qué sentido? ¿En qué sentido? Se mueve por la carga. O sea, en este caso, una turbina, por ejemplo, un generador. Ya, una turbina, ¿no es cierto? Podría estar moviendo el eje. Mecánicamente. Un motor de combustión. ¿Sí? ¿Qué otra opción tendríamos? Puede ser también ¿La eólica? Claro, una eólica. Una de los Cualquier energía, porque son ¿La las de ley? plantas que están ahora, las corrientes marinas también están ocupando. área motriz. Se trata de mover el eje, no en el sentido. ¿Cómo? Mover el eje en el sentido para que sea un generador. Claro, o sea, lo que pasa es que empleando la cualquier energía, o sea, da lo mismo si gira en sentido horario o antihorario, la energía que recibe en el eje. Y por lo tanto, la energía que recibe en el eje yo se la puedo sacar acá en el inducido. ¿Se acuerdan cómo se calcula la tensión inducida? Cuando hay tensión inducida, ¿de qué depende? Debe ser como de la La línea de fuerza. Sí, El campo. sí, pero la ecuación alguien se acuerda. Pero es por ahí, ¿sí? No la ley de Faraday. De Lenz. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa ecuación? La ley de Lenz.
estudiaron mucho parece. Mm. Ya. Aquí vamos a definir algunos conceptos básicos. El SCMR, que también se puede decir CCW, que es el sentido de giro. Sentido de giro en las manecillas, o sea, contra la manecilla del reloj y las manecillas del reloj. Y esto en inglés. En inglés. Clockwise. ¿Sí? Y entonces tenemos el sentido de giro, puede ser horario anterior, y tenemos acá un ángulo. Entonces, si yo pongo un puntito aquí, ese puntito se mueve para acá, esto está girando en sentido horario. Si el puntito se mueve para otro lado, antihorario, y el puntito yo lo mido desde alguna referencia que digo 0. Entonces, supongamos que acá arriba está el 0, si el puntito se movió aquí, ¿cuánto se movió? 90 grados 90 cuartos. Sí, no, 90 grados o un cuarto de vuelta, ya, pero la posición es 90 grados si lo vemos en ángulo, ¿cierto? Posición angular, que lo podemos medir en grados o típicamente en radianes. Entonces, si se movió de aquí hasta acá en 90 grados en radianes, ¿cuánto sería? Y medio, ¿cierto? Tenemos la velocidad angular, que la velocidad angular es cómo se movió desde un punto al otro punto, ¿cierto? Y es la variación del ángulo con respecto al tiempo. Entonces se mide, si el ángulo está en radianes, es en radianes por segundo. Y a esta velocidad, generalmente, o sea, al ángulo le llamamos con esa letra, ¿se acuerdan cómo se llama esa letra? Teta. ¿Y esa letra? Omega, ¿cierto? Y hay algo más que es la aceleración angular. ¿Qué es lo que es la aceleración angular? De abajo al cuadrado. Es ángulo partido por velocidad. ¿Por tiempo? La velocidad angular. La variación de la velocidad angular. Nosotros tenemos la posición, si esto lo derivamos, tenemos la velocidad. Y si esto lo derivamos, Aceleración. esto es la aceleración. Y esto es lo mismo que aquí no, que la segunda derivada de la entonces tenemos posición, velocidad y aceleración, que son las tres componentes que me definen el movimiento. Y tenemos la velocidad mecánica, que en general la velocidad mecánica se la asocia al eje mecánico. Tenemos la frecuencia. ¿Cómo se pasa de omega a F? ¿De omega? A F. ¿Cuál es la relación entre omega y F? Pi partido tiempo. Pi. No, tenía el ciclo. Son las frecuencias. T. Omega es igual a qué cosa? 2pi por F, ¿no es cierto? Por lo tanto, F es omega dividido 2pi, ¿cierto? También F es 1 partido de medio, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿cómo lo relacionaría acá con el omega? ¿O acá? El omega es 2pi dividido por T. Esas son las relaciones básicas. También cuando hablamos de motores, hablamos de revoluciones por minuto. Entonces las revoluciones por minutos es 60 veces la frecuencia. Y bueno, aquí está lo mismo de la frecuencia, que es omega dividido por 2. Esas son como lo básico. ¿Eso se entiende? ¿Sí? El movimiento del eje. Si yo tengo, supongamos, este es el eje, y acá tengo una carga y acá tengo el motor. Este eje generalmente tiende a flectarse, ¿ya? Entonces el ángulo que tengo en el lado del motor
no necesariamente el mismo ángulo que tengo en la parte mecánica. ¿Ah? Eso depende del material, de las cargas, los torques. Y aquí me voy con la ley de rotación de Newton. ¿Se acuerdan que la suma de las fuerzas es igual a 0? Eso es cuando hablamos de movimiento lineal. Cuando hablamos de movimiento rotativo, hablamos de sumatoria de... ¿qué es eso? Torque. De torque. Entonces la suma de los torques es igual a 0, bueno, en estado estacionario, o es igual a J por esa letra. ¿Cómo se llama esa letra? Alfa. Alfa. ¿Y alfa qué es lo que es? La aceleración. La aceleración. ¿Y J qué es lo que es? Omega. Trabajo. Omega. No, no es el trabajo. Cuando hablamos de movimiento con la sumatoria de las fuerzas, ¿es igual a qué cosa? Si lo vemos en movimiento lineal, Una distancia. la sumatoria de las fuerzas, ¿se acuerdan igual a qué cosa es? ¿Mm? O sea, en estado estacionario es 0, pero si no estamos en estado estacionario es masa por aceleración. Y aquí tenemos más o menos lo mismo. Tenemos el alfa, que es el A, y tenemos el M. Pero cuando hablamos de movimiento rotativo no es masa, Eso es cuando, sino que es... cuando quedan dando vueltas. Sí, Cuando se empalan los motores. sí, eso es la inercia. Inercia. La inercia. ¿Ya? Y la inercia es análoga a la masa. Su motor grande tiene más inercia, un motor pequeño tiene menos inercia. ¿Y el torque? ¿Qué es lo que es el torque? Fuerza por distancia. Fuerza por distancia y algo más. Por ejemplo, si yo le aplico una fuerza en este sentido, ¿cuánto torque le voy a aplicar? Van a haber dos componentes. ¿Mm? Van a haber dos componentes. ¿En cuál? No, yo estoy en este ángulo y ese es el eje. Le hago una fuerza en ese sentido. ¿Esto va a girar o no? No va a haber torque entonces. No va a haber torque. Y tengo distancia y tengo fuerza. Pero no hay brazos. Me falta algo más en la ecuación que me dijeron. El ángulo, ¿cierto? Y si yo le hago fuerza acá, esto va a girar hacia allá, ¿cierto? Y si le hago fuerza acá en 90 grados, va a girar más torque. Entonces, el torque es esto, es la fuerza aplicada o la distancia perpendicular. Si lo vemos en módulo, el torque es la fuerza por el radio por el seno del ángulo. Entonces, si el ángulo es 0, el torque es 0. ¿Y cuándo es mayor el torque? ¿Cuándo es mayor el torque? Por mayor distancia. Sí, o sea, asumamos que tengo este radio fijo y la fuerza yo se la puedo aplicar en cualquier ángulo. Cuando es perpendicular Cuando es perpendicular, ¿no es cierto? Si vemos esta ecuación, el seno, ¿entre qué valores va? Seno entre 0 y 1. Entre menos 1 y 1. ¿Sí? ¿No? ¿El valor del seno? Entonces, si yo le hago fuerza acá a la izquierda, la fuerza, el ángulo sería menos 90. Por lo tanto, la fuerza sería La máxima. la máxima, pero negativa. Es decir, que me va a hacer girar para un lado. Pero para el otro lado, tengo la máxima y me hace ir en sentido positivo. Ya, eso es con el torque. Entonces, cuando yo le acoplo una carga, esta carga tiene su propio torque, su propia fuerza. O sea, es análoga a la fuerza, porque como está aquí, ¿no es cierto?, depende de la fuerza, de la distancia y del ángulo. ¿Ya duda hasta el momento? ¿No? ¿Cuándo decíamos que estábamos en modo motor? ¿Cuándo la máquina va a ir al modo motor? Cuando recibe una corriente eléctrica y la transforma en mecánica. Claro, pasa de energía eléctrica a energía mecánica. Y en el modo generador recibe energía mecánica y la pasa aquí. Acá tenemos movimiento
horario, antihorario, aceleración, posición, velocidad y RPM. Y todo. Acá. Ubican esa ley en la mano derecha. ¿Cierto? Con esa ley, ¿qué calculo? El sentido de giro. El sentido de giro del flujo. El sentido de giro. Ahí arriba está la ecuación. Campo eléctrico. Arriba, ¿qué es lo que dice arriba? No. Esto es el producto cruz. El producto cruz. Es que se ocupa para varias cosas, pero la ley de la mano derecha es para el producto cruz. El producto cruz entre un vector U y un vector B. ¿Y de qué depende la resultante? Se fijan, el vector U va para allá, el vector B va para acá y la resultante va en otro sentido. ¿No? Esa es la ley de la mano derecha. Y depende del ángulo que tenga entre los dos. Qué tan lejos, qué tan cerca están. La energía, aquí si hablamos de Joule, que es lo que me hablaban delante, que no es lo mismo que la inercia en J. La energía es la capacidad de generar trabajo. El trabajo, que es la aplicación de una fuerza, en este caso, si el movimiento rotativo es torque o par, también al torque se le llama par, a lo largo de una trayectoria. En este caso, si hablamos de movimiento rotativo, la trayectoria es un ángulo. Entonces nos movemos de un ángulo a otro ángulo. Y básicamente el trabajo es la integral del torque con respecto a la posición y termina siendo torque por el ángulo. Asumiendo que el torque es constante. ¿No? La potencia, ¿qué es la potencia? Es la razón a la cual se le realiza el trabajo y se mide en watts. ¿Ya? El trabajo se mide en ya. Y la potencia es la variación del trabajo con respecto al tiempo. Si tenemos un torque constante, sabemos que el trabajo es torque por la velocidad, por la posición angular. Por lo tanto, la potencia es torque por velocidad angular. ¿Ya? Esa es la potencia. Y se mide en watts o también se puede medir en HP. Y para pasar de watt a HP o a kilowatt, o sea, si tenemos un HP lo queremos pasar a kilowatt, se multiplica por 0,746. ¿Se acuerdan de eso? ¿Lo vieron? ¿Sí? Entonces, la potencia, torque por velocidad, que eso es potencia eléctrica, ¿o no? ¿Cómo? Torque por velocidad angular, potencia eléctrica. Mecánico. Y hablamos de torque, que es análogo a fuerza mecánica, y omega, que es la velocidad mecánica. Ahora vamos a recordar esto que debieron haberlo visto, que es la tensión inducida. La tensión inducida es el producto cruz entre V corta y V larga multiplicado por L. ¿Qué es lo que es V corta? Es la velocidad a la que se mueve. ¿Y qué es lo que es V larga? El campo magnético, la intensidad del campo magnético. En este caso, yo tengo un imán con polo negativo y con un polo positivo. Por lo tanto, el campo magnético va de norte a sur y tenemos una línea ahí que nos dice el campo magnético. Que si tengo un imán permanente, eso va a ser constante. Línea de fuerza. Son líneas de fuerza. Son las líneas de fuerza, ¿sí? La línea del campo magnético. Si yo dentro de estos dos imanes pongo una espira, que es esto de acá abajo, si se fijan, aquí está el segmento A hasta el B, después tengo el segmento del B al C, después del C al D. Si yo lo mirara, aquí a la izquierda estaría el imán norte y acá a la derecha el sur. Y la línea del campo magnético va de izquierda a derecha, lo mismo que está acá. Entonces, si aplicamos la ley de la mano derecha, el producto cruz en esta zona, ¿cuánto nos daría? 0.
¿Por qué? Porque está en la misma línea del campo magnético. Está en la misma línea, ¿no es cierto? El producto cruz, el módulo es esto. Bueno, la componente 1 por la componente 2 por el seno que está entre ellos, el seno del ángulo que están comprendidos. ¿Ya? Entonces tenemos en este segmento del C a T no hay tensión inducida y del A al D tampoco hay tensión inducida porque, bueno, en ese caso no es 0 sino que es 180, que también seno de 180 es 0. Si después nos fijamos en el segmento AB, si le hacemos un zoom a esta parte, tengo esto que está acá a la derecha. Entonces, tengo el campo magnético hacia la derecha y tengo la velocidad, ¿cierto?, que está dibujando este ángulo θ AB. Entonces, en esta parte la tensión inducida va a ser proporcional al flujo máximo por la velocidad a la que esté girando por el seno de omega t, que omega t es básicamente la variación de este ángulo en el punto. Y en el otro segmento, CD, tengo esto de acá. Entonces es casi lo mismo. Y si se fijan, acá me queda una fuente acá y otra fuente acá. Y si yo mido entre estos dos terminales de la bobina, cómo están conectados, esa es la tensión entre D y C y la tensión entre B y A. ¿En serio? En C. Entonces lo que yo mido acá en los terminales es la suma del otro. Entonces si yo tomo un tester y mido ahí, si esto está detenido, ¿cuánto voltaje voy a medir? 0, ¿cierto? Y si lo hago girar, va a ser proporcional, ¿no es cierto?, a la línea del flujo, que depende de los imanes permanentes, y a la velocidad de esto. Básicamente eso. Y acá me va a dar seno de omega t. Si yo grafico esto, ¿qué es lo que es esto en el tiempo? Seno de omega t. Una función senoidal, ¿no? ¿Cierto? Y esto de acá, el flujo máximo por la velocidad, me va a dar La tensión inducida. o sea, la tensión inducida y la multiplicación de estas dos cosas por esto. Este seno, ¿entre qué valores va? Entre menos 1 y 1. Y si lo multiplico por esto de acá, ya no va a ir entre menos 1 y 1, sino que va a depender de que cuán rápido gire y cuánta intensidad tenga el globo que va. Eso me va a dar la amplitud del voltaje. Y este me va a dar básicamente la frecuencia del voltaje. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Va a pasar por 0. ¿Cómo? Va a pasar por 0 en algún momento. Va a pasar por 0 y va a cambiar la polaridad. Claro. ¿Sí? Porque si nos fijamos solamente en el segmento AB, supongamos que cuando está en este lado la tensión es positiva, cuando está acá arriba la tensión es 0 y cuando está acá la tensión es negativa. Después de nuevo 0, positivo, 0, negativo, 0, y está todo el rato así. Y en la hora corre lo contrario. Pero sabemos que en total, en la suma de los dos, iba a ser esta la tensión inducida. Entonces, en general, en una máquina eléctrica, el voltaje generado depende de, uno, el flujo de la máquina, que el flujo depende de la intensidad de campo magnético que tengamos, la velocidad de rotación, qué tan rápido está girando esto, ¿no es cierto? Y una constante determinada por sus aspectos constructivos. Por ejemplo, el número de espiras que tenga esto, o el largo del largo L que tenga acá, la distancia del entrehierro, el radio, entre otros. ¿Ya? Entonces, eso me da el phi máximo. ¿Ya se entiende esto? Aquí como al principio un generador. Claro, esto es un generador. Aquí, ¿qué te estoy generando? Una tensión. Una fe. Una tensión inducida. Eso. Y la tensión inducida, recordemos que viene de esta ecuación. Si la componemos en esta aplicación, que asumimos que esto es un movimiento, ¿cómo se llama esto? Circular uniforme. ¿Sí? Porque si esto no fuera circular, ¿cómo se dibuja ahí? Si fuera un cuadrado, por ejemplo, esta ecuación de acá no sería válida. ¿Ya? Depende de cómo sea el movimiento también. Pero si tenemos un movimiento
uniforme Sí. y circular, esta ecuación de acá se transforma en esto. Ya, pero no es lo mismo si yo hiciera una trayectoria así, por ejemplo. Ahí la tensión inducida no va a ser una sinusoidal, va a ser otra cosa. Entonces, si yo dibujo un contorno así redondo, sí me parece esa sinusoidal. Entonces, en el tiempo tendría esto de acá. Básicamente, la tensión inducida depende, o sea, se mide en volt, ¿cierto? Y cuando esté en la posición 0, que es lo que les decía aquí, cuando la bobina está acá abajo, no voy a tener tensión inducida, perdón, 0 sería aquí cuando está en la misma línea del campo. ¿Sí? Ahí esto sería 0, cuando está alineado. Entonces ahí no tendría tensión inducida, después empieza a aumentar, 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 hasta que llega a su valor máximo, después empieza a decrecer, hasta que cruza por 0, después empieza a decrecer hasta que llega a su valor máximo negativo y después vuelve a 0. Y está todo el rato así, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Y esta es la tensión inducida de una espira que está girando a velocidad constante en un campo magnético constante. ¿Ya? Eso sería si lo veo en el tiempo. ¿Ya se entiende esto? ¿Sí? Vamos a ver ahora lo que es el torque. El torque o la fuerza es la corriente multiplicado por el producto cruz entre L y B. Entonces, si en esta bobina, antes, ¿cierto? Yo la tenía aquí en circuito abierto, por lo tanto, no había corriente circulando por acá. Si ahora yo le aplico una corriente acá, la bobina va a tener una corriente que, por ejemplo, entra por aquí y sale por acá. Por eso se ve ese X y ese puntito. Entonces, entra la corriente, sale la corriente. ¿Y qué le pasa a un alambre cuando le circula una corriente? Calor. Genera un campo magnético. Genera un campo magnético. Entonces, el campo magnético que está alrededor de esta espira reacciona con el campo magnético B que estaba allá y genera el torque. Entonces, dependiendo del sentido de la corriente, estos torques se atraen o se repelen. Entonces, tenemos el campo producido por la espira y el campo producido por el electrón. Este tiene un ángulo fijo y este va a ir cambiando, depende de la posición de la bobina. Entonces, cuando yo le hago circular una corriente, estos se van a repeler. Y si la corriente es constante, esto va a buscar el punto de mínima energía y se va a quedar fijo en una posición. ¿Y en qué posición se va a quedar fijo la espira? Horizontal. ¿Ah? Horizontal. Horizontal. Igual al flujo externo. Claro. Se van a alinear para que el ángulo entre ellos sea 0. ¿Y qué pasa si esta corriente ya no es constante, sino que es sinusoidal? Vaya alternando. Va a empezar a girar. Va a empezar a girar. Entonces tengo un torque en este punto, un torque en el otro punto, y supongamos que este torque me va hacia arriba, el otro va a ir hacia abajo, y la máquina va a intentar girar cuando le ponga la corriente en un sentido. Si la corriente va por el otro sentido, entonces este va hacia abajo, el otro va hacia arriba, y voy a hacer el giro de horario o antihorario. Ya, acá está la ecuación, y si simplificamos esto a lo mismo que en antes, que tenemos una corriente sinusoidal pura, un campo fijo y una velocidad de giro fija, entonces el torque inducido es 2 por R por I por L por B por seno de omega t. Donde el R, ¿qué es lo que es? ¿Radio? El radio, ¿no es cierto?, de la bobina. El I, La corriente. la intensidad de la corriente. El L, el largo de la bobina. Y el B, el campo, ¿no es cierto?, de los imanes, que básicamente esto, el 2 por R por L por B, es una constante de construcción, si tenemos imanes fijos.
y va a ser entonces proporcional a la corriente y al seno de omega t, que este seno de omega t ya sabemos que va a incrementar 1 milímetro. ¿Ya? Entonces, en general, en una máquina eléctrica, el torque inducido depende de, uno, de la intensidad de campo magnético del rotor, que puede ser con imanes permanentes, ¿no es cierto? En el rotor depende de la intensidad de la corriente, en el campo magnético del estator, que puede ser con imanes permanentes, y el seno del ángulo entre esos dos campos. Y una constante de construcción Km que depende de los aspectos constructivos de la máquina, como la geometría, ¿no es cierto? El radio y el lado. Y también depende del entrehierro que exista ahí y de la calidad de los materiales ferromagnéticos que estemos utilizando. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Dudas? ¿No? Y aquí nos vamos a poner un poco más densos. Trifásico. Entonces voy a hablar lo que es un campo magnético giratorio. Cuando yo tengo una bobina en este sentido, tengo A y A', acá tengo otra bobina B y B', y acá tengo otra bobina C y C'. Si se fijan, entre el A y el B, ¿cuántos ángulos hay? 120. 120. Entre el B y el C, ¿Y cuánto es? 120. ¿Cierto? Entonces, físicamente, estas bobinas están separadas 120 grados. Si asumo que esta está en el ángulo 0, la bobina A, entonces voy a tener un campo en este sentido, después otro 120 grados después y después otro 120 grados después. ¿Ya? Lo otro, si yo a esta bobina le aplico una corriente y acá le aplico otra corriente que va desfasada a 120 grados y otra que va desfasada a 120 grados, voy a tener dos desfases, uno que es físicamente y otro que es eléctricamente. ¿Ya? Entonces, la corriente que pase por el A es una corriente máxima por seno de omega t, que está en ángulo 0. En la bobina B voy a tener, asumiendo que tiene el mismo número de vueltas, ¿no es cierto? Constructivamente son muy similares, voy a tener la misma corriente máxima que en la A, pero va a estar desfasada 120 grados en el tiempo. Y la corriente de la fase C, la misma amplitud, pero ahora desfasada menos 240 grados. O 120. O 120 positivo, que es lo mismo. Entonces, estas serían las corrientes. Y cada una de ellas me produce un H. ¿Se acuerdan lo que dice el H? No, es amperes y vueltas por metro. ¿Se acuerdan lo que era? El H. Es el piroflujo. Claro, la intensidad de ¿sí? Entonces, si este me produce uno aquí en el ángulo 0 físicamente, con corriente 0, tengo eso. Entonces tengo una amplitud máxima de ese campo con seno de omega t y ángulo 0 físicamente. El otro tiene la misma amplitud, pero sabemos que en el tiempo está desfasado a 120 grados y físicamente también está desfasado a 120 grados. Y el otro, eléctricamente, ¿no es cierto? Con el tiempo está desfasado 120 grados positivo y también 120 grados positivo. Entonces dije, este era 0, 120 y 240. Entonces cada uno de ellos me produce un campo magnético. Entonces, ¿qué va a pasar acá adentro? Voy a tener un campo magnético producido por la bobina A, que es en este sentido, que como vimos es sinusoidal, entonces de repente está aquí, después va para allá, pero está más o menos en este sentido. Después tengo uno en el B, que el B va para allá, para acá, para allá, para acá, y el C para allá y para acá. ¿Y qué va a pasar internamente en el estator? Con esos tres torques, o sea, esos tres campos.
Están ahí repeliendo Van a ir girando. en revolución con el del estator. No, que esto es puro estator no. Si yo lo que estoy hablando solo del estator. Dije que tengo una corriente aquí en el A, una corriente en el B y en el C, y eso está desfasado 120 grados en el tiempo, y físicamente también están desfasados 120 grados O tampoco. sea que la corriente va a ir girando y con ese desplazamiento y el campo magnético lo va siguiendo. Se cambian los flujos. Claro, van cambiando los tres, Claro. pero internamente lo que ve el estator es la suma de los tres. Claro. ¿Ya? Entonces, básicamente es algo así. Tengo uno del A, uno del B, uno del C y veo aquí el flujo neto. ¿Ya? Entonces, ¿cómo encuentro esto en el tiempo? Tengo el H neto, le voy a llamar, es el HAA, que es lo que está ahí, más el HB, más el HCC'. ¿Cómo puedo encontrar eso en el tiempo? ¿Alguien se lo ocurre? Entonces el H neto es la suma. ¿Se fijan? Los tres tienen el HM, así que el HM sale de la ecuación. Y aquí me va a quedar seno de omega t con ángulo 0 más seno de omega t menos 120 con ángulo de 120 más seno de omega t menos 240 por ángulo de 240. Eso. ¿Cómo puedo resolver esa ecuación? Encontrar una equivalente de esta expresión. Lo que estoy encontrando es el flujo neto, que es la suma de los tres. Que eléctricamente, ¿no es cierto? Eléctricamente. ¿Cómo? El seno. Ya, aquí tengo el seno, sí. Pero no es factor común porque ese argumento no es lo mismo que eso. Ah, sí, porque está restando los 120. ¿Sí? El omega t. Si yo lo veo en el plano cartesiano, el ángulo 0 está en esta línea, ¿cierto? El ángulo 120 está acá y el 240 está acá. ¿Cómo puedo descomponer esto en su parte real e imaginaria? ¿Se acuerdan dónde está la parte real? El omega t. Sí, lo medio. Acá tengo la parte real y acá la parte imaginaria. Entonces tengo uno que es con ángulo 0, que está aquí, y el otro con 120, que está para allá, ¿cierto? Y el otro con 240 para acá. ¿Cómo saco la parte real y imaginaria de esto? ¿Sí? Entonces, ¿cuánto sería la parte real de esto? Este sería el ángulo 0, este el ángulo 120 y este el ángulo 240. O sea, seno negativo y la parte real es el ángulo 0. No, porque esto por físicamente están esos ángulos. El omega t es aparte. Estoy viendo solo los ángulos. Sería lo mismo con el coseno. Claro, pero si este ángulo es fijo, me queda la parte real es coseno de 0. Sería 0. No, sería O sea, coseno sería 1. Vamos a ver si yo tengo un número complejo. Si yo tengo un z que es así, la parte real, lo voy a llamar la parte real x y la parte imaginaria y. Entonces la parte real de z es x y la parte imaginaria es y, ¿cierto? Entonces si yo lo grafico en un plano cartesiano, voy a asumir que aquí tengo el x y acá tengo el y. Entonces aquí tengo el z y acá tengo el ángulo.
Entonces, ¿cómo calculo el módulo de z y el ángulo de z? El módulo sería Módulo 90 es entonces. 90 90 cuadrado, cero. x cuadrado más y cuadrado. Ese es el módulo, ¿sí? Y lo otro es y partido por x. Y Partido, o sea, tangente a la Tangente menos a la menos 1. de y partido por x. ya, eso es, ¿cierto? Entonces, si yo hablo de esto básicamente es un número que tiene una parte real y imaginaria y está en esta parte. ¿Qué módulo tiene esto? Tendría el módulo completo, o sea, sería 1x. X. X no. Y esto en el módulo 1 es 1 más 0j. Y aquí tendría ese número de aquí. Este. Ah, ya. ¿Ya? ¿Cómo obtengo el otro? El de 120. Tengo el módulo que es 1 y el ángulo 120. Y quiero encontrar la parte x y la parte y. Si yo tengo el módulo y el ángulo, ¿cómo encuentro el x? De polar pasa a la rectangular. ¿Sí? ¿Cómo se pasa de polar a rectangular? Igual como lo pasamos Con el calculador. Ya estamos acostumbrados con la calculadora. ¿Ah? No, no enseñaron, pero ya estamos acostumbrados con la calculadora. O sea, pasamos siempre de polar a rectangular, pero Pero igual pues sacando el módulo. El módulo lo tengo, el módulo z. ¿Y cómo es la parte real? ¿Y cómo es la parte imaginaria? uno sería seno del valor y el otro sería coseno del ah, sí, ángulo. verdad. ¿Seno de teta y coseno de teta? Coseno de teta. ¿Sí? Verdad. A ver, calcúlenlo para 120. ¿Cuánto les da? Si es z es 1, en este caso dije que z es 1 y teta es 120. Si lo vemos en radianes, ¿cuánto es 120? Pi. ¿Pi? No. No. Sería No. 6 pi. 3 cuartos. No, bueno. A ver, pi 4 es 45. 2 pi tercios. Ah, sí, no tengo 120. Esto está en grados y esto está en radianes. A ver, veamos si es verdad esto. Si es verdad esta fórmula, entonces si esto vale 1, ¿no es cierto? Entonces seno de teta debería dar un número positivo, 0,86. 0,86. Eso es en gradiente. De gradiente. Ya, pero 0,86 es raíz de 3 medios, ¿no? ¿Eso dio? ¿Y esto? Seno de 120 es 0,58. 0,58. Sí. ¿Y eso? Y el coseno 0,81. 0,81. Ya, pero miren, están los dos números positivos, ¿o no? Sí. Entonces, si dan los dos números positivos, están en el primer cuadrante. Entonces, ¿qué ángulo puede tener un número que está en el primer cuadrante? Entre 0 y 90. Ya, entonces eso no está bien. Es menos coseno. Es al revés. Coseno. Lo otro, pero hay que agregarle. Seno. Ahí sí. Ya, calcúlenlo ahí. Coseno de 120 o de 2 pi tercios, de que si está en radianes o en grados. Ahí sería menos 0,5 coseno. Ya. Aquí dijimos que era 1 más 0 j. Pues, más. Un medio del coseno. Entonces aquí da un medio. Un medio 0,5, ¿cierto? Sí. ¿Y el otro? ¿Y el seno? Ahí es raíz de 3 medios, ¿no? Entonces ese número de aquí tiene 0,5 y raíz de 3 medios. ¿No? ¿Eso da? Pero el 0,5. No,
¿Cuánto le da? Y les da 0,5 positivo o 0,5 negativo. Negativo. Negativo, ¿no es cierto? Menos 0,5. Sí. Aquí sí. Entonces aquí este número es menos 0,5 y este es 0,86. ¿Cuánto radio de 3 medios? 86. Claro, eso es. Y les da positivo. El otro, el ángulo 240, está acá abajo, por lo tanto la parte real, si se fijan, es lo mismo, y la parte imaginaria va a dar negativo. Hagan el cálculo igual, con 240, pero debe darle menos 0,5 y menos raíz de 3 medios. ¿Les dio eso, no? Sí. Pero, bien, menos 0,5 y menos 0. Bien. Ahora, Arriba positivo y abajo negativo. El menos 0 como que está abajo. ¿Está bien? ya, entonces ahora, ¿qué puedo hacer? Físicamente ya descompuse estos ángulos, ¿no es cierto? En su parte real y imaginaria, pero eléctricamente, ¿no es cierto? En el tiempo estos están desfasados. Entonces puedo sacar aquí la parte real y la parte imaginaria. Entonces, si junto las partes reales, ¿cuántas son las partes reales? Acá me queda seno de omega t, después menos 0,5, que menos 0,5 es 1/2, y después me queda de nuevo menos seno de omega t 40 por 2. Y ahora viene la parte imaginaria, que la primera parte me da 0 la imaginaria, después, bueno, las dos son negativas, así que lo voy a buscar negativo, raíz de 3,5, factor de seno de omega t menos 120, más seno de omega t menos 240. Ya, ¿cómo puedo juntar esos senos? Ya, ¿cómo los puedo factorizar? Ya, ¿cuál propiedad? ¿Qué propiedad existe? Yo ahí básicamente lo que tengo es seno de A más B, ¿o no? O A menos B, A menos B. Eso es igual a seno de A menos coseno de B. Ya, no es así. Hagan memoria. O usen el celular. No, es como parecido a esto, pero es como multiplicación. Seno por seno está Ya, seno por coseno. ¿Más o menos? Menos. Ya revísenlo. Búsquenlo. Seno, Seno de A menos B. propiedad, seno de A menos B. O X menos Y. ¿Cuánto le da la propiedad?
Sapiens. Ya. ¿Cuánto le dio el seno de A menos B? Seno de A, coseno de B, más coseno de A, seno de B. Ya es. Si es con menos, es con más acá. Bueno, si es con menos, es menos. Ah, ya. Ahí sí. Ya, Sí, entonces con más el es seno de 120, o sea, seno de omega t menos 120. ¿En qué se traduce? ¿En qué se traduce esto? Lo mismo, el seno de omega t Seno de omega t por coseno de menos 120. por coseno No, de coseno menos de 120. coseno de 120. Ya, ¿y cuánto era coseno de 120? 2 pi tercio. 2 pi tercio. Eso No, allá lo tenemos anotado. Raíz de T partido No, Menos menos un medio. Ah, entonces no. Menos 0,5. un medio o menos 0,5. Ya, después me va a quedar menos. ¿Qué cosa? Menos seno de omega t. Seno de omega t. No, perdón, seno de 120. Seno de 120 por coseno de omega t. ¿O no? Sí. ¿Y cuánto era seno de 120? Raíz de 3 partido por 2. Raíz de 3 medios. Entonces, esto se traduce a ¿a qué cosa? Tangente. Tangente, ¿no? No. Juntemos. Producción Va a quedar menos seno de omega t dividido 2 y menos raíz de 3 coseno de omega t dividido 2, ¿o no? Pero seguimos teniendo. ¿Por qué menos la cero coseno? ¿Menos? Porque aquí me da menos un medio. ¿Ya? Vamos al otro término. Seno de omega t menos 240. ¿Cuánto es eso? Seno de omega t por coseno de 240 menos seno de 240 por coseno de omega t. Entonces dijimos que coseno de 240 también era menos un medio y seno de 240 era menos raíz de 3 medios. Entonces esto me queda menos seno de omega t dividido 2 más raíz de 3 coseno de omega t partido por 2. ¿Sí? ¿O no? Ya, sigan ustedes, reemplacen allá. Reemplacen allá. ¿Qué les queda? Entonces, donde hay seno de omega t menos 120, ponen lo que nos dio allá. Menos 240, ponen lo mismo. Ya háganlo ustedes. ¿Cómo lo hacen con la lista? No firmamos. ¿Cómo lo tiene usted? No sé, ¿o lo pasan por la internet o por la aplicación? Una Por hoja. lineal, una hoja. En realidad casi nadie nos pasa esto porque un programa como este la expertise. A ver, ya, resuelvan eso ustedes. Yo voy a hacer un Excel con la lista y paso. Voy a bajar. Debería tener el Lo sigan ustedes con el desarrollo. Ahora ya tenemos el equivalente de eso y se ocupan los dos lados. Entonces les sugiero que partan por acá. Partan por ahí y vean cuánto queda la suma de eso. Miren, si yo hago la suma de eso, ¿cuánto es? Esto de aquí, Los dos son seno. eso de ahí. Es básicamente sumar eso con esto, ¿o no? Seno de omega t menos 120 más seno de omega t menos 240.
¿Cuánto es eso? ¿Es sumar los dos números que tenemos arriba? ¿No? ¿Cuánto les dio la suma? Menos seno de omega t. Menos seno de omega t. Si se fijan, aquí igual tienen la suma. Miren, aquí voy a poner, bueno, ese menos ahí. Y voy a poner ese paréntesis y ahí tengo la suma. Solo que ahora le aparece con un medio, del otro lado la base medio. Ya, aquí Hugo Muñoz, José Carrillo, el primero que era Claudio Cid, Felipe Jara, Matías Otadora, Samuel Parra, Carlos Peña, Ángelo Reucha, No está ausente. Yuri Rifo, Franco Román, Nelson Vergara, Marcia Yemenes y Ariel Zapata. Entonces, y aquí esta suma daba, ¿cuánto daba la suma de estas dos cosas? Menos seno de omega t. Menos seno de omega. Entonces acá me da menos seno de omega t medio menos j parte medio por menos no, aquí yo me equivoqué. Miren. Este queda positivo. Este es positivo y el otro es negativo. Entonces aquí uno es la suma, que era esto, y el otro es la resta. A ese le restan ese. Aquí a este le faltaba un menos. Entonces seno de omega t menos 40 menos seno de omega t menos 120. ¿Estamos en la hora? Sí. ¿Sí? Sí. A las 15:50.
las 5, a las 4. A las 10 para las 4 y las 4 empieza otro módulo de otra cosa. Ya. Tenemos electrónica. Ya, bueno, dejémoslo hasta aquí entonces. Les queda tarea a ustedes resolverlo. Bueno, hasta aquí está bien. Cuando pasé de aquí a acá me falta un menos y aplican las propiedades de allá. Y después, básicamente, lo que van a llegar es algo así: como que tienen una parte real más algo con una parte imaginaria. ¿Y qué tienen que hacer aquí? Hacer el proceso inverso, pasarlo a la parte. Aquí lo tengo rectangular, lo pasan a polar después. Igual le queda 0, ¿no? No, no queda cero. ¿Qué estamos calculando H? El neto, el campo magnético rotatorio que queda en el estatón de la máquina. Que es lo que ocurre acá, el resultante. El resultante de tener estas tres bobinas desfasadas 120 grados físicamente y energizadas con corriente que están desfasadas 120 grados en el tiempo. Eso quiere decir que esa va a ser la energía que tienen como capacidad poder de entregar esas tres bobinas. Claro, porque nosotros anteriormente teníamos esto, que era un campo magnético fijo, que iba de norte a sur. Y ahora tenemos tres bobinas que cada una produce su campo. Y cada una produce su campo en un sentido, y si yo sumo las tres, como lo estamos haciendo acá, voy a ver el campo magnético resultante de las tres. ¿Ya? Y eso es lo que me da el principio de los motores y generadores trifásicos. Ya, porque esta es un estator trifásico estándar. ¿Ya? Eso. Ya, bueno, lo dejamos ahí entonces, nos vemos.